voy a explicar un poquito sobre la huella hídrica y sobre qué importancia va a tener en el futuro este tipo de indicadores y por qué empresas como Wise o como cualquiera de las empresas que estamos aquí estamos apostando y estamos trabajando en estas líneas. Nosotros nos enfocamos en la agricultura de precisión basándonos en una línea de personalización de las necesidades de cada agricultor. Básicamente trabajamos en toda España, pero sobre todo Almería, Murcia y Canarias, 3 zonas que tienen en común escasez de agua y suelos muy heterogéneos. Yo soy agricultor y también os puedo decir que cada finca es un mundo y tiene un suelo distinto. Y como bien decía Pepe, cualquier necesidad de riego requiere primero conocer, oye, cómo se comporta el agua en mi suelo y qué tipo de riego el que puedo darle. Eso motivó que nosotros trabajáramos mucho en la personalización de qué es lo que va a necesitar cada finca y cómo lo vamos a aplicar, y que organismos como Global Gap, ESAGUA, que ahora explicaré quiénes son, ISPA, una sociedad internacional de agricultura de precisión, se interesase por cómo trabajamos nosotros el fertirriego. Básicamente lo que yo vengo a hablaros es de la huella hídrica, un concepto general que en el 2002 se definió por el doctor Arjen Hoekstra como el indicador que define el volumen total de agua dulce usado para producir bienes y servicios. O sea, cuánta agua me cuesta producir un producto concreto. No solo el agua de riego que voy a utilizar, sino cuánta agua todo el proceso. Ese indicador de la huella hídrica, lo único que se pone de acuerdo todo el mundo ahora mismo en definir que tiene tres componentes. Por un lado está la huella hídrica azul, que es el agua superficial que empleamos de forma directa en el proceso o que aportamos al producto en sí. En este caso de agricultura sería, por ejemplo, el agua de riego que estoy utilizando. El agua verde, la huella hídrica verde, sería, por hacerlo fácil, el agua de lluvia, el agua que queda incorporada a un cultivo y que queda almacenada. Aquí es muy importante reseñar que la novedad que introdujo Wise cuando empezamos a trabajar en la línea de la huella hídrica era el que para poder tener un cálculo efectivo de cuál es mi huella hídrica verde, tenía que conocer cuál era la capacidad de retención de mi suelo, la capacidad con la que ese agua de lluvia va a quedar en mi suelo y va a estar luego disponible para mi cultivo. Y sobre todo en la definición de un algoritmo que me permita controlar o conocer cuál es ese volumen de agua total. Y por último, la huella hídrica gris. En un proceso industrial sería el agua que necesito para poder limpiar esa contaminación que he producido. Y en el caso, por ejemplo, de agricultura, aquí tenemos que tener en cuenta el volumen de nitrato y de contaminación, entre comillas, aportada en ese cultivo y cuánta agua necesitamos para volver a una situación de equilibrio o a la situación inicial de antes del cultivo. Todos esos componentes son la huella hídrica. Y es importante porque permite evaluar la eficiencia hídrica de un cultivo. Tened en cuenta que ahora mismo hay una fiebre enorme por ser eficiente en el uso del agua y sobre todo porque cada uno de los productos y de los bienes que empleamos sean sostenibles con el medio ambiente y sobre todo con el agua. Para que tengáis una referencia, 1 kilo de tomate cuesta producirlo 180 litros de agua. Un café, una taza de café, cuesta 140 litros. 1 kilo de carne de vacuno, 15.500 litros. Y como dato, esta botella de agua cuesta producirla 2 litros. Tiene medio litro, 1,5 litros es el agua que es necesario para todo el proceso de que tengamos en ese momento esa botella de agua. ¿Por qué es importante? Hay muchísima fiebre, que no dejemos el grifo abierto, que haya un uso doméstico del agua que sea sostenible. Tened en cuenta que sí, que todo eso está muy bien, pero el 79% del agua que se consume en España es en agricultura y ganadería. Entonces, ¿dónde tiene que incidir? ¿Dónde tenemos que poner el acento al hablar de la huella hídrica? En la agricultura y la ganadería, porque es el mayor uso de agua en nuestro país y prácticamente en el mundo. Además, se nos da una circunstancia que pone en especial relieve la importancia de la huella hídrica, es que nosotros estamos en una zona especialmente vulnerable por nitratos. Toda la zona del campo de Dalía
todo este proceso agrícola y todo el proceso de trabajo que hemos hecho en los últimos años, al final ha llegado que la administración lleva tiempo poniendo el foco de atención en que se disminuya el aporte de nitrato al suelo, y la única manera de disminuir el aporte de nitrato al suelo, lógicamente, es haciendo un riego mucho más eficiente que impida que esa tendencia siga hacia arriba. Otro de los motivos por el cual es importante tener en cuenta y cuál es la importancia de la huella hídrica en el sector es porque nos lo van a exigir. Todos los que sois aquí agricultores, que sepáis que vuestros compradores, en este caso REVE, EDK, como veremos ahora, están exigiéndole ya a los operadores que hagan un cultivo un poco más sostenible, que le informen no solo que no tenga este nitrato, que no tenga este tipo de componentes, sino que además certifícame que está siendo eficiente en el uso del agua. REVE, por ejemplo, uno de los principales supermercados alemanes, tiene el programa ProPlanet, lleva ya varios años con ellos, y entre los cuales trabaja muy de cerca con el concepto de la huella hídrica. En este caso, EDK, no sé si visteis este domingo el programa de Salvados, que salía hablando una persona de ADENA, del problema que había del agua en Doñana. Pues bien, esa persona, Felipe Fuente del Saz, trabaja directamente con EDK para que los que son proveedores de EDK en cultivos de berry y de cítricos en la zona de Sevilla se adecúen a un protocolo eficiente con el uso del agua, y para ello lo que hacen es que combinan las necesidades del cultivo con las exigencias que esta ONG le impone. Fijaros hasta qué punto es importante para EDK poder transmitirle a sus compradores que hacen un uso sostenible del agua. Y lógicamente Global Gap, cada revisión de la norma, año tras año, Global Gap, como sabéis, es la norma más establecida a nivel mundial de calidad, pues cada año está trabajando más en profundidad en la huella hídrica hasta la próxima salida de un add-on específico de huella hídrica. Bien, ¿qué perspectiva entonces? Un poco con lo que yo he dicho de si nos lo van a exigir, si vamos a tener la presión de no disponer de recursos hídricos. ¿Qué perspectiva se nos plantea en los próximos años a nivel de agua? Lo estamos escuchando todos los días en las noticias, pero la realidad es que necesitamos buscar medios para reducir la huella hídrica, porque se prevé un incremento de la población tan manido que en los próximos años vamos a necesitar, en el 2050, 9,2 mil millones de habitantes, con lo cual la agricultura va a tener un crecimiento que estamos viendo y que estamos viviendo, con lo cual va a haber un mayor consumo de ese 79%, pues probablemente va a haber una mayor demanda de agua en poco tiempo. Cambio en el patrón de consumo de alimentos. Lógicamente, esto siempre se decía antes, que los chinos solo comían arroz, y en cuanto incorporan un pequeño producto a su menú, disparan el precio de ese producto o la demanda de ese producto a nivel mundial. Y sobre todo hay un mayor esfuerzo que tiene que enfocarse la agricultura en el consumo de alimentos. Y luego la agricultura, tened en cuenta que utiliza más del 70% de los recursos hídricos. Si agregamos lo que comentábamos antes de la huella gris, todo lo que es necesario para disminuir el impacto de la contaminación que provoca la propia agricultura, estaríamos hablando que contribuimos al 92% de la huella hídrica global. Ya hay empresas, no solo los supermercados, sino ya empresas productoras como son Coca-Cola, como son Unilever, como es Estrella de Levante, que utilizan dentro de su, no solo protocolos para medir su huella hídrica y para evaluarla y reducirla, sino que además lo utilizan como herramienta de marketing, como empresa que es respetuosa con el medio ambiente y con su compromiso con la huella hídrica. ¿Esto qué viene a decir? Que básicamente la tendencia en la agricultura pasa por la implementación de tecnología para no solo controlar el consumo de agua, sino también minimizarlo y optimizarlo. Yo siempre lo digo, la agricultura en el futuro será tecnológica o no será. Como ejemplo voy a enseñar un ensayo que se realizó hace, creo que fueron 2 años,
en el Centro de Desarrollo, en el CDTA de San Javier, en Murcia. Por deciros, el CDTA es un organismo semipúblico de la región de Murcia y de 3 cooperativas, Gregal, San Cayetano y Hortamira, donde ensayan todas las tendencias y todos los productos que pueden ser necesarios en un futuro para implementar en sus cultivos. Bien, esto lo hicimos en un ensayo de apio que tradicionalmente se regaba en función de la evapotranspiración. Ellos medían cuál era la evapotranspiración que tenía el cultivo concreto con las diferentes estaciones meteorológicas que había situadas en la región de Murcia. Lo hacían también con la medición que tenían de la propia estación que había en el CDTA y en base a eso aplicaban el riego. Aquí os lo he resumido muchísimo, pero nosotros básicamente lo que hicimos fue trabajar específicamente con la medición de lo que necesitaba ese campo concreto en función de su tipo concreto de suelo, de no regar en exceso ni no regar en momentos en los cuales no era necesario para la planta, siempre procurando un equilibrio hídrico para que el de mejor desarrollo de la raíz. Como consecuencia, conseguimos una disminución del uso del agua de un 56,8%. No porque nuestro sistema enseña a la planta a no beber, sino básicamente porque había un gran desperdicio de agua, porque se regaba de una manera tradicional en base a medidas indirectas o a decisiones indirectas. Esto es lo que ha demostrado al final a los agricultores, tanto del CDTA como de estas cooperativas, es que hay un margen enorme de mejora y de optimización del uso del agua. Y nosotros lo que estamos haciendo es no solo informarle de esa capacidad que puede haber de disminución, también, ojo, os lo digo, en agricultores se puede disminuir un 56, un 20, un 10, un 40, cada finca es un mundo, cada suelo es un mundo y lo que hay que hacer es aportar el agua que necesita ese cultivo. En este caso en apio fue un 56%, en otro cultivo puede ser menos.